Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con David Villar, profesor de estudios hebreos. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Alberto. Pues muy bien y un placer empezar un nuevo año contigo. Eso es un placer que hacía que nos veíamos un montón, o sea que para mí es genial tenerte por aquí. Feliz año lo primero, gracias por tu tiempo. Y para poner en contexto a la gente, vengo haciendo vídeos prácticamente todas las semanas sobre Oriente Medio, solemos hablar casi siempre de cómo está la actualidad, pero bueno, creo que también es bastante importante, aunque lo hemos hablado alguna vez, pero bueno, profundizar algo más en la historia de Israel y Palestina, el conocer más a cabo sobre ello. Y sé que en 1947 la ONU estableció el Estado de Israel, pero en mayo de 1948 es cuando se fundó. Pero claro, antes de llegar a todo esto, cuéntame cómo ha sido un poco la historia de las dos partes. Ujú. Bueno, pues la verdad es que esto es un punto muy interesante, en primer lugar, porque antes de empezar a contarte las cuestiones históricas, porque si uno explora los distintos libros que hay sobre el tema, es uno de los puntos o uno de los temas en los cuales más hay diferencia entre los autores que escriben sobre ello, ¿no? Lo cual, si hablamos de historia, es muy curioso y sobre todo hablamos de historia contemporánea, porque no es algo que es de hace 5.000 años. Por eso, a mí, antes de contestarte ya a lo que es cuál ha sido un resumen muy, muy breve de esta cuestión, creo que es muy importante ir a trabajos o a fuentes que sean elaboradas, tanto por israelíes y como palestinos, ¿no? Porque creo que puede reflejar una perspectiva mucho más objetiva y pegada a los hechos que otros puntos que quizás lo que buscan es justificar su narrativa, que no son los hechos, ¿no? Sino la Mm. interpretación acerca de los mismos. Por tanto, yo siempre recomiendo lo que hicieron en The Holy Land Confederation, esta propuesta que hicieron Hiba Husseini y Yossi Beilin, y tiene un punto en esta propuesta de paz acerca de este pasado de israelíes y palestinos, el cual yo brevemente te resumo. ¿Y por qué? Porque creo que es algo que he hecho por ambos y que refleja muy bien lo que sucedió en estos momentos, ¿no? Antes de lo que es la proclamación del Estado de Israel en mayo del 48. Desde mi punto de vista, hablaría como de... Hay como, puedo decirte como 10 puntos importantes que tratar, muy breves, en una línea cada uno de ellos, antes de lo que Mm. es el proceso de creación, ¿no? Sí. Tenemos desde la antigüedad, ¿no? Desde que se expulsó, desde que, por ejemplo, la diáspora, que por ejemplo es decir, de los judíos con Adriano en el siglo segundo, no vuelven a entrar en Jerusalén, y se cambia el nombre de la provincia de Judea a la provincia de Siria-Palestina, ¿vale? Por Adriano. Este nombre no tiene absolutamente nada que ver con los palestinos de hoy en día ni nada, pero se pone este nombre porque eran los filisteos, esos que tenían que ver con el nombre de los palestinos, tampoco nada que ver con ellos a términos étnicos, eran los mayores enemigos de los judíos y Adriano en la última revuelta les pone ese nombre a la provincia y no Judea. Desde entonces suceden varias cosas. Ese territorio hasta el siglo VII está controlado por el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente. Después lo controlan los musulmanes hasta el 1098, cuando tenemos las famosas cruzadas. 100 años lo controlan lo que es Jerusalén, los cruzados, ¿vale? Controlan otros territorios como Acre un poquito más. Y después tenemos un dominio de los ayubíes y de los mamelucos, ¿vale? Hasta el 1517. Desde 1517 hasta el mandato británico, ya en el siglo XX, tenemos esta región bajo el Imperio Otomano, ¿de acuerdo? Desde 1517, por lo tanto, siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, muy poco principios del XX, ¿no? Y en este momento hay una existencia muy común y muy agradable, tanto de árabes como de judíos. No podemos hablar ni de israelíes ni de palestinos. Y en el siglo XIX, por ejemplo, que es ya el preludio a lo que sucede, había 200.000 árabes y unos 7.000 judíos, ¿de acuerdo? En esta región. Vale. Y en este siglo XIX tenemos la fecha clave en la cual yo siempre pongo como dos fechas o dos momentos que nos llevan a todo lo que ha sucedido y lo que tenemos hoy, desgraciadamente, ¿no? Uno Mm. es y que muchas veces se desconoce, Alberto, porque siempre se habla de la colonización desde el Sí. asentamiento y tal, pero estos son clave, ¿no? Es decir, ¿por qué si en el siglo XIX
hay 200.000 árabes en la región de la Palestina histórica, no de Palestina, no se sentían identificados como palestinos, eso no existía todavía. Y 7.000 judíos viviendo bien, porque hay un conflicto, ¿no? Y cómo se da, y por supuesto, cómo se da paso a la creación de un Estado como es el de Israel y a las demandas de la creación de otro Estado como es el de Palestina, ¿no? Pues para eso hay dos cuestiones. Uno, hay una aprobación de Código de Tierras otomano en el año 1858. ¿Qué es este Código de Tierras? Pues con este Código de Tierras, exclusivamente hecho por el Tanzimat, por el Consejo del Imperio Otomano, se necesitaba dinero. O sea, esto de los impuestos es así, ¿no? Ahora también tenemos una subida, Sí. el IVA pues igual, ¿no? ¿Qué sucede? Que con esta aprobación los árabes que habían poseído sus tierras durante muchas generaciones tienen que registrarlas y pagar impuestos inmobiliarios. ¿Qué sucede? Al no poder pagar los impuestos, muchos campesinos pobres tienen que vender sus tierras y se convirtieron en ¿qué? En arrendatarios de las mismas, ¿vale? Con esto, ¿qué sucede? Hay la posibilidad de comprar tierras en Palestina a los nuevos terratenientes. Las personas de la zona que hoy consideramos como Palestina, ¿vale? Ujú. La mayoría fueron campesinos. Y esas personas no fueron los propietarios de sus tierras. Ya no tenían el control de la propiedad, no podían pagarlo. Estaban Sí. trabajando para los propietarios, de los que antes eran sus tierras. Esos grandes terratenientes estaban en la zona del Líbano. Vale, primer punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Es decir, ¿qué sucede para que haya este conflicto? Vale, pues que tenemos los progromos, la persecución a los judíos en Europa. En esa época, segunda mitad del siglo XIX, concretamente yo pongo siempre la fecha de en torno a mediados tras el asesinato del zar ruso, de Alejandro II, hay, bueno, desde esa fecha hasta 1914 hay casi, yo diría que 2,5, más o menos, millones de judíos abandonan Europa del Este y la mayoría va a Estados Unidos. Pero hay un pequeño número que va a la zona de Palestina histórica. Es cuando surge el movimiento sionista en Europa por esas persecuciones. ¿Y qué sucede? Que esa inmigración judía fue permitida por el Imperio Otomano, ¿vale? Y se produce un aumento de la población judía y de nuevos asentamientos que empiezan a crear inquietud entre los árabes, cuya población también había aumentado, ¿vale? Porque había mucha inmigración procedente de Egipto. Y aquí surgen las tensiones, la animosidad, ¿vale? Es decir, los árabes de esa zona, claro, tenían... ¿Qué sucede? Como los nuevos propietarios de tierras compran las tierras a los terratenientes que están en el Líbano, ¿y qué hacen con los arrendatarios pobres? Fueron evacuados, reciben indemnizaciones muy humildes y les echan, ¿vale? Y les echan. Pero ¿qué sucede? Esto es como empieza el conflicto. Por esto se crea esta animosidad, ¿vale? Porque hay una ley otomana que permite la compra de tierras de los campesinos pobres que no las han podido pagar y hay una persecución judía en Europa que hace que los judíos quieran huir y empiecen a comprar tierras aquí. Esto es al principio. Obviamente, esto luego se hace de forma organizada, ¿vale? Con la creación del movimiento sionista, etcétera, ¿de acuerdo? Y cada vez van comprando más tierras. Pero una cosa muy importante, hasta 1948, que es cuando se crea el Estado de Israel, las tierras, ¿vale? Las tierras compradas al oeste del Jordán son menores al 10%. Creo que es en torno al 7 o al 8. ¿De acuerdo? Y esta es la primera fase en esa creación. Lo que sucede después, pues es muy sencillo. Se crea, ¿no? En este momento también, la segunda mitad del siglo XIX, con Theodor Herzl del Estado judío. Tenemos el Congreso Sionista en Basilea en 1897, y en donde ya hay un proyecto de establecer un hogar judío en Palestina. ¿Vale? Desde a partir de ese momento, claro, hay unas reacciones muy importantes de las personas de allí a esta cuestión, ¿no? Y aquí ya tenemos la injerencia de otras potencias que, desde mi punto de vista, lo que hacen es perjudicar mucho en este proceso, ¿vale? Sobre la injerencia, sobre la actitud de los... Es decir, ¿por qué también se crean estas tensiones, ¿no? En este proceso de creación. Claro, dice, uno podría pensar,
¿Por qué es decir, los judíos pensaban, joder, si es que me están persiguiendo en Europa, tengo que ir a un lado porque me están matando? Claro, pero los árabes que estaban allí decían, pero ¿por qué me echan de mi tierra? ¿No? Claro, es decir, son cosas que al fin y al cabo se han retroalimentado, ¿no? Había gente, había personas que estuvieron en contra de este gran proyecto nacional. ¿Por qué? Porque no tuvo en cuenta a esa población árabe, ¿vale? No tuvo en cuenta a esa población. Y básicamente mi resumen, y ahora podemos, si quieres, seguir profundizando, hasta lo que tenemos, hasta que el mandato británico después de la Primera Guerra Mundial, pues se tiene el poder y hasta, bueno, hasta lo que de mi punto de vista, como tú has señalado, es algo muy importante, ¿no? Que es cuando en 1947 la Asamblea de las Naciones Unidas aprueba la resolución 181, ¿no? Sobre la partición, que da ese apoyo a la solución de los dos estados y que luego ya en mayo del 48 pues se crea el Estado de Israel. Lo que va sucediendo es que eh, la animosidad va creciendo a medida que la inmigración judía va subiendo. La inmigración judía, las potencias, por ejemplo, como el ejército británico, que no siempre, esto luego también podemos profundizar, ha apoyado el Estado de Israel, justo antes de la Segunda Guerra Mundial hizo un documento que el libro blanco no lo apoyó. Y claro, ahí a partir del siglo XX surge el movimiento ya nacionalista palestino, la identidad palestina, que son los árabes a los cuales se han despojado tierras, pero ojo, solo el 7% de tierras hasta el 48 en la parte oeste del Jordán, y pues esa animosidad no se resuelve y es lo que tenemos en la actualidad con todo lo que ha pasado. Claro, hay un momento también clave es cuando cae el Imperio Otomano y luego toma el relevo el Reino Unido, ¿no? Correcto. Claro, ahí es complicado, ahí no sé qué tal lo hicieron, porque luego tuvieron también, hubo un atentado también que murieron 92 personas, y es cuando Mm, también se marchó eh, Churchill, vamos, retiró de ahí las correcto. tropas. Correcto. Mm, Sí, bueno, esto con la Primera Guerra Mundial, es decir, aquí tenemos en la Primera Guerra Mundial, lo primero que tenemos que decir, ya tenemos que identificar, no, por ejemplo, que las colonias judías aumentan muchísimo. Es decir, de 1900, que había unas, creo que eran 15 o 18, 19, algo así, colonias, a casi 50 después de la Primera Guerra Mundial. Tenemos el Congreso Sionista Mundial, a Edmond de Rothschild ahí pagando dinero para todo esto, ¿no? Y claro, la oposición aumenta muchísimo, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues como sabemos, el Imperio Otomano pues, es una de las potencias que pierde la guerra, ¿no? Pero poco antes de ya el fin de la guerra, tenemos mm, cómo se van a repartir las zonas de influencia, ¿no? Con el Tratado de Sykes-Picot, ¿de acuerdo? Con ese tratado, ¿no? En el que un poco se prepara ese proyecto que dividía esas partes de Oriente Próximo, ¿no? En el control e influencia británico directo, control e influencia francesa, ¿vale? Y una zona internacional, ¿no? Que era la que se extendía pues de mm, Haifa hasta el sur de Jerusalén, ¿no? Tenemos la Declaración Balfour, que es muy importante en este contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la cual Balfour, que es el secretario de Estado británico de Asuntos Exteriores, ¿de acuerdo? Envía una carta a un banquero británico, a Lord Lionel Walter Rothschild, y le dice, ¿vale? Que expresa el apoyo británico al establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Esto, claro, esto es terrible porque no terrible que exprese ese apoyo, sino que en la expresión de ese apoyo no tenga en cuenta a la mayoría de población que vivía ahí, que eran los árabes, ¿no? mm, Y sobre todo que los británicos en ese momento no tenían jurisdicción sobre esa zona de Palestina, ¿no? Entonces, es la cuestión, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Después de esto, ¿no? Claro, la tensión aumenta muchísimo entre las dos partes porque eh, mm, aumenta un montón. Y ojo, esto con la declaración Balfour. Por eso siempre no hay que ver a todo, ni a una parte ni a otra como un todo único, ¿no? Muchos judíos vieron la declaración Balfour un revés muy importante, porque muchos y además lo expresan, claro, como sucede ahora
a veces, ¿no? Cuando en ciertos casos que hay de antisemitismo, porque claro, hay muchos que tenían miedo de que les culpasen de una doble identidad, o doble, perdón, lealtad, o a sus países en los que estaban, o al futuro Estado judío, ¿no? Y para que, una cosa muy importante, hay un miembro en el gabinete que se opone a la declaración Balfour en el Reino Unido. Y además era un miembro que era el secretario de Estado para la India, que era Edwin Montagu, y era judío. O sea que para, pues fijaros la gracia de esta cuestión, ¿no? Pero todo esto aumenta, ¿no? Los judíos no concebían, aumentan los progromos, como sabes, en Ucrania, ¿no? A principios del siglo XX, que fueron unos 100.000 judíos asesinados. No concebían cómo alguien no podía aceptar que fueran allí, ¿no? Claro, pero los árabes no entendían por qué iban ahí y les iban a echar de sus casas y sobre todo, ¿por qué no querían emplearles? ¿No? ¿Por qué no? Si eran los propietarios de la tierra, ¿por qué no les empleaban como campesinos? ¿No? ¿Por qué no querían hacer eso? ¿Qué sucede? Que, como tú señalas, el control del Imperio Británico, que fue confirmado en la Conferencia de San Remo en 1920, pues un poco no resuelve para nada las tensiones. De hecho, el Estado de Israel se crea ante la incapacidad del Imperio Británico por controlar la situación, ¿vale? Y esto sucede porque, bueno, el Imperio Británico tiene, pues, distintas actitudes, ¿no? En todo esto. En la década de 1930 mucha violencia, en la anterior de 1920 igual. Pero para que hagas una idea, en 1939, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico publica algo que se llama el Libro Blanco. Y este Libro Blanco, que lo publica en mayo del 39, rechazaba la partición y la creación de un Estado judío. Y decía que esto solo podía ocurrir con un apoyo árabe. Y este Libro Blanco decía que había que tener un Estado palestino independiente, ¿vale? Y en ese Estado palestino independiente un hogar judío, como lo que algunos dicen ahora que es la solución de un Estado, bueno, no es igual, pero como un Estado para los dos, ¿vale? Esto al final, obviamente, como sabemos, no se produce y con la Segunda Guerra Mundial esto cambia. O sea, esta propuesta del libro blanco, ¿no? Es decir, cuando se dice muchas veces, no, es que gracias al Holocausto se crea el Estado de Israel. No, tenemos todo lo que sucede detrás, casi 100 años, pero sí que es verdad que la actitud del Imperio Británico, que era quien controlaba la zona, cambia, no solo con el Holocausto, sino con todo lo que es la Segunda Guerra Mundial también, tras este proceso en cuanto a la creación del Estado de Israel. Y luego sí que, bueno, tenemos lo que tú has señalado, ¿no? Que es el bombardeo del Irgun, ¿no? De esa Eso es. milicia, la milicia, ¿no? Que se crea, pues creo que fue, sí, bueno, en 1920 se organiza la Haganá, que es una fuerza de defensa clandestina, ¿vale? Y en 1931, una escisión de esa Haganá, que es el Irgun, que es una organización paramilitar, ¿no? Mucho más pequeña y radical, ¿no? Y puede perfectamente caerse en la calificación de terrorista, ¿no? Como lo que es ese ataque que se hizo, ¿no? Es el de, pues en toda esta, bueno, situación tan conflictiva, tan peligrosa, ¿no? Pues en la sede de la administración británica del Hotel Rey David, el King David, ¿no? En julio del 36, más de 90 personas, como habíamos comentado antes, pues murieron por este atentado del Irgun, ¿no? Y justo después, pues ya tenemos esta resolución 181 sobre la partición, ¿no? Un Estado árabe en el 45% de la tierra, el oeste del río Jordán, un Estado judío en el 55%. Y bueno, pues en este sentido, es verdad que no era lo que querían los sionistas en general, pero bueno, lo aceptaron. Y los árabes y los palestinos y los estados árabes lo rechazaron, porque no quisieron ninguna partición de la tierra. Y claro, una vez que se fundó el Estado de Israel en mayo de 1948, a los 2 días les declara la guerra a la Liga Árabe. Claro, es decir, luego vamos a ver. Claro, es decir, al fin y al cabo, o sea, en esto, déjame hacer un pequeño paréntesis porque Sí, sí. todo lo que estamos hablando aquí, Mm, eh, creo que es muy importante tener este contexto, ¿no? Histórico en mente, ¿no? mm, Pero
creo, y solo este breve paréntesis ahora que continuamos, creo que este contexto histórico no se debe, no lo digo ni por ti ni por mí, ¿no? Pero, porque mucha gente lo he visto que lo hace, ¿no? Luego no se debe utilizar en el presente de una forma radical, o sea, o exclusiva para cualquier tipo de solución, ¿vale? Es decir, Mm, la solución no pasa, o sea, cualquier persona que haya tenido experiencia o contacto, conocimiento con una cuestión diplomática, sabe que la racionalidad no es lo que impera en la resolución de conflictos diplomáticos. Es decir, no se hace no sé, no se hace una lista de dos candidatos a ver quién lo ha hecho mal, quién lo ha hecho bien, y en función de mm, esto se resuelven las cosas y una cosa 100% justa, ¿no? En plan Salomón. mm, No. Entonces, esto es importante para entender las dinámicas, los desencantos, todo eso, pero para la actualidad hay que verlo para resolverlo de otra forma. Hay que tener bien en cuenta las características del presente, cómo se puede solucionar y cómo ambos pueblos pueden tener una paz, ¿no? No creo que haya que... Hay que prestar mucha atención a esto, por supuesto, para entenderlo, pero no ser esclavos del pasado, ¿no? mm, Y luego lo que me comentabas, sí, después, claro, cuando se crea Hay que decir otra cosa, ¿no? Que mm, también produce mucha enemistad, es justo antes de la creación del Estado de Israel, que es el plan Dalet, ¿no? Que es la Haganá, pues prepara conquistar zonas más allá del territorio de la resolución 181, ¿no? Para asegurar esa continuidad territorial del Estado de Israel, ¿no? Y es verdad, es cuando tenemos mm. también todo el tema de la Nakba, ¿no? De de lo que llaman los palestinos, de que pues casi, bueno, creo que 700 y pico mil se marcharon por miedo, fueron expulsados, ¿no? Y no se les permite regresar. Y luego ya, bueno, tenemos otros atentados también, ¿no? En ambos lados, ¿no? Tanto en Deir Yassin como luego también es un atentado de un aldea árabe, luego también tenemos un atentado contra un convoy de estudiantes y médicos judíos que mueren casi 80 personas, ¿vale? Una especie de guerra civil. Y luego sí, el 14 de mayo del 68 tenemos esto, ¿vale? Y después, como tú has señalado, le declaran la guerra, ¿no? Los estados, pues es Egipto, Siria, Transjordania, lo que es Jordania, ¿no? Más o menos, e Irak, ayudados por Líbano y por Arabia Saudí, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Que esta guerra, que dura bien poquito, hasta el año siguiente, hace que, bueno, Israel gana la guerra y la utiliza Mm. también, es verdad, para expulsar a más palestinos de sus hogares. Claro, es que hay muchos momentos históricos clave durante todo este proceso. Eh, Está cuando se crearon también las IDF, que es muy importante. Hay muchas fechas. Sí. Podemos reseñar es el siguiente paso después de que ocurre lo que hemos dicho, que gana Israel la guerra. ¿Qué te parece esa resolución que hace después también que haya una posterior guerra también más adelante? Bueno, a ver, luego tenemos, es decir, también, a ver, no quiero, es decir, o sea, para mí, o sea, yo creo que entender las resoluciones y el impacto de las mismas, o sea, por mucho que lo estudiemos y creo que solo únicamente el vivirlo nos haría comprender ese sentido, ¿no? De esa resolución, ¿no? Pero claro, claro, sí, Israel expulsa a estas personas, es verdad que, que muchos, por ejemplo, también los 150 y pico mil árabes palestinos se convirtieron en ciudadanos israelíes, otros no, ¿vale? Que dice que los refugiados no querían volver, pero claro, a Israel le atacan cuatro estados que no habían, es decir, ayudado para nada a los palestinos tampoco de esa región. ¿Vale? Luego se demuestra, ¿de acuerdo? Que no se había ayudado nada, ¿no? Y una cosa es importante, es decir, vale, cuando aquí decimos en esta guerra. Es cierto, Israel gana, Israel expulsa, no acepta el regreso de los refugiados, pero es que, vamos a ver, 2 años antes sí que había aceptado Israel también la resolución 181, ¿vale? Y los palestinos no la habían aceptado. Es cierto que no la había aceptado porque en ningún momento se les había tenido en cuenta, ¿vale? Eso también es lo que hay. Nunca se les tuvo en cuenta a las personas de ahí, ¿vale?
pero no lo habían, pero Israel aceptaba esa resolución antes y luego fue invadido. O sea que también hay que verlo todo. Es decir, claro, si uno dice, no, el 16 de junio de tal del 48 el gobierno de Israel decide que los refugiados palestinos no regresan a sus hogares. ¿Vale? mm, Claro, esto si se coge de una forma aislada, pues se puede malinterpretar. Pero si se ve que en el 47 había aceptado la resolución 181, con la cual si se hubiese aceptado antes por todos no hubiese habido esa Nakba, ¿vale? Este dato no hubiese sido importante, ¿de acuerdo? No estoy ni mucho menos justificando nada, pero creo que hay que ver una línea, ¿no? Una línea. mm, Y luego, antes de decirte lo siguiente, que me has preguntado después de mm, es importante, em, a ver, luego hay temas, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, algo que le molestó mucho a los británicos, antes que no quería que se me pasara, era que el gran muftí de Jerusalén, ¿vale? Que era Al-Amin al-Husseini, que era un gran símbolo de la resistencia para muchos palestinos, se alineó con Alemania contra los británicos. Y tenemos varias proclamas, ¿vale? Que son, pues, muy peligrosas en este sentido, ¿vale? Pero era un mm. dato que quería señalar. ¿Qué más? ¿Qué podemos ver después de esta guerra En del 40? 1956 el canal de Suez también, que ahí hubo también importantes problemas gordos. Sí, sí, antes que eso, tenemos, por ejemplo, Mm, también bueno, varias conferencias, por ejemplo, en Jericó, ¿no? Que es cuando la conferencia de Jericó nombra al rey Abdullah de Transjordania, el rey de la Palestina árabe. Claro, no hay Palestina porque una parte es Egipto y otra parte es de Jordania. ¿Vale? Pero que mm, luego es Jordania y luego donde está ese territorio que es el Estado de Israel, ¿no? Eh, Antes me he preguntado otra resolución. Antes o sea, también en este 48 antes de lo del canal de Suez, tenemos otra mm, resolución que es la resolución, tenemos la importante que es la 181 y luego en el 48 en diciembre la 194, ¿vale? Que es, bueno, que pedía solucionar el problema de los refugiados palestinos, ¿de acuerdo? Es verdad que en esto y fíjate con esto que los estados árabes votaron en contra de esta resolución, pues, ¿vale? mm, ¿Por qué? Porque implicaba reconocer al Estado de Israel, ¿vale? O sea que fíjate lo importante joder. de esta resolución, ¿no? ¿Qué más cosas tenemos? Antes de lo que has hablado del canal de Suez, tenemos más conferencias, bueno, tampoco es en Lausana y demás, y sí, en la década de los 50, ¿vale? Más allá que la cuestión es de, sí, lo que todo lo que es en el canal de Suez, tenemos que ver que muchos refugiados intentan regresar a sus hogares, muchos palestinos querían seguir teniendo, mantener su condición de refugiados, ¿vale? Eh, y aquí en esta década de los 50 para mí, más allá que esto que es a nivel geopolítico, pero sí en ese conflicto, ¿vale? Lo importante que tenemos es que vemos ya las dinámicas de lo que luego vemos en los fenómenos de que algunos llaman a de resistencia, otros terrorismo. Yo creo que para mí la diferencia es clara, ¿no? Cuando siempre hay un ataque contra una persona que no está en ese conflicto como tal, y cualquiera que se considere civil, es un acto terrorista, ¿no? Y hay ataques de esas poblaciones en la población, de esos refugiados contra la población judía, ¿no? Contra la población israelí. Y muchos de ellos, bueno, pues ahí ya tienes la respuesta de esa población de Israel, ese ejército, contra esta población, ¿no? Y luego Sí. creo que sí, después de lo que tenemos en la crisis en Suez, pues lo importante obviamente es en la guerra de los 6 días, ¿no? En la guerra de los seis Mm, días, que ya es justo en el 67, ¿no? El 5 al 10 de junio, mm, Israel con la victoria cuadruplica su tamaño, ¿vale? En la guerra de los 6 días, ¿vale? Toma la península del Sinaí y la franja de Gaza de Egipto, ¿vale? Y Cisjordania y Jerusalén Este de Jordania y los altos del Golán de Siria, ¿vale? Algo que la ONU lo sanciona, dice que no, ¿vale? mm, Que es inadmisible. En otra resolución que es la 242. ¿De acuerdo? Es otro cambio muy importante que hoy lo vemos, ¿no? Que hoy lo vemos, por ejemplo, en territorios mantenidos por Israel, como son Jerusalén Este, el control de ciertas partes de Cisjordania
y también los Altos del Golán, ¿vale? Y, sí, y también es importante que Egipcio reconoce, es el primer país árabe que reconoce el Estado de Israel. Correcto, eso es Mm, lógico. Después, sí, sí, es el primer país que conoce el Estado de Israel. Antes de que conozca el Estado de Israel, también en esta década de mm, los 70 tenemos ya la creación de la OLP, ¿no? Que es la OLP bajo liderazgo de Arafat para resolver el problema de los refugiados, ¿no? Y que pasa al uso de la violencia contra Israel, una violencia que dura 20 años casi hasta el 1988, ¿no? Pero sí, o sea, luego después en la década de los 70, después tenemos otra guerra importante, que es la guerra del Yom Kippur, ¿vale? sí. Es cuando los sirios y los egipcios luchan contra los israelíes en el Sinaí, en los Altos del Golán, ¿vale? Mm, La ONU luego aprueba otra resolución que afirma la resolución 242 anterior, pidiendo de negociaciones para que haya otra paz. En 74, poco después, se aprueba en la Liga Árabe en una reunión en Rabat, creo que era, sí. Se declara la OLP la única representante legítima del pueblo palestino, la organización de Arafat. Y luego ya tenemos lo que has señalado, que es en el 78, en septiembre, todo el mes de septiembre, como de los acuerdos de Oslo. Luego mm, tiempo después, Egipto e Israel firman los acuerdos de Camp David, ¿no? Se retira de Cisjordania, plena autonomía de los palestinos, ¿no? Eso es lo que se pedía en esos marcos, ¿no? mm, Claro, esto no sucede. Lo que sucede es la segunda parte de lo que se pedía en estos marcos, que es la celebración de un tratado de paz entre Egipto e Israel, que ese sí que se firma en marzo del mm. 79, el año siguiente, ¿vale? También, porque claro, son muchas fechas y yo en algunas se me vuelvo loco, también fue muy importante cuando se crearon las IDF, las Fuerzas de Resistencia Israelíes. También eso es por parte de Israel importante y bueno, y militarmente consiguió las guerras, ha ganado todas. Sí, bueno, el Sahal, ¿no? Que es lo que es la Fuerza de Defensa de Israel, ¿no? Que se crea en mayo del 48, ¿no? O sea, Mm, pocos días después de la declaración, de un par de semanas después de la... Me acuerdo siempre porque mi cumpleaños es el 27 de mayo y esto fue el 26, así que cuando se crearon. Sí, sí, además se llama Fuerzas de Defensa de Israel por el carácter defensivo ante los estados que le, mm, que le, a- que le atacaron, ¿no? Ante todo mm, todas las fuerzas de amenaza, ¿no? Y sí, estas fuerzas de defensa se forman, pues, bueno, pues como continuidad, ¿no? Como continuidad de estos, no por supuesto de, mm, de lo que es el Irgun, ¿no? Ni mucho menos, pero sí pues bueno, mm, pues de toda esta creación de la Haganá, ¿no? De esta rama que se mm. organizó en 1920 y que por supuesto, pues junto a otras pues, unidades persistentes, ¿no? El ejército británico, etcétera, pues se crea para defender a Israel y con mucho éxito. Al fin y al cabo, Israel no pierde esas guerras y por supuesto, pues, bueno, obviamente con apoyo de los Estados Unidos, que es indispensable, pues va cosechando estos triunfos que, bueno, luego le permiten ampliar su territorio también y tener mejor posición de negociación respecto a esta cuestión. Punto importante también, los hermanos musulmanes, sobre la creación de Hamas, eso se inició en Egipto. Sí, bueno, a ver, en cuanto a, es cierto que jamás se crea en los 80, ¿de acuerdo? Jamás se crea en los 80. Y lo importante que tenemos que tener con Hamas es que Hamas es el rival, ¿de acuerdo? De la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, ¿no? Esto es muy importante Mm, que lo tengamos presente, ¿no? Jamás se crea como un movimiento que persigue no solo la creación de Palestina como Estado, sino una Palestina islámica. De hecho, lo que has señalado, ¿no? Es decir, con el jeque Ahmed Yassin, que es su fundador, y pues una especie de Estado teocrático en Palestina, ¿vale? Es mm. lo que persigue Hamas. Corrígeme, muere el que manda en las OLP y es cuando aprovecha Hamas para
dominar franja, vamos, dominar entre comillas, que se me entiende, vamos, prácticamente Bueno, dominar, gobernar. a ver, más allá de eso, es decir, Yasser Arafat muere en el 2004, ¿de acuerdo? Muere en el 2004. Le sucede Mahmoud Abbas, ¿vale? Mm, Eh, para buscar la paz, ¿de acuerdo? Tenemos, bueno, un alto el fuego, estamos en la segunda intifada, ¿no? Es decir, después, en la década de los 90 tenemos ya, tras todas estas cosas, la creación del proceso de paz, el proceso de Oslo, ¿no? mm, Que fracasa, eh, desde mi punto de vista, en 2014, ¿no? Con estas, fracaso la prueba de construir asentamientos, ¿no? Los intentos de Kerry, aunque todavía vivimos, no, no se ha acabado el proceso de Oslo, creo, porque todavía tenemos la Autoridad Nacional Palestina, todavía de alguna forma, aunque muy difícil, es posible hacer algo a partir de ese proceso. Pero el fracaso sí que ha fracasado, es cierto que es un fracaso y eh, antes, uno de sus primeros fracasos fue el que no hubiese un acuerdo como el de los acuerdos de Oslo, ¿no? mm. Eh, en el año 98, ¿no? 5 años después de su firma. Y bueno, luego tenemos, ante esos fracasos y ciertas acciones, tenemos una segunda intifada. En ese marco de la segunda intifada muere Arafat, se produce un alto al fuego en Sharm el Sheikh en febrero del 2005, ¿vale? La segunda intifada se termina, se ralentiza. Y después de eso hay posteriores elecciones palestinas en enero de 2006, ¿vale? Es verdad que los observadores internacionales dijeron que fueron ordenadas y pacíficas, pero en las elecciones quien ganó fue Hamas. Lo islamista ganó a lo secular Fatah, ¿vale? Y obtuvieron la mayoría, tuvieron, pues, creo que son 130 y pico escaños en el Consejo Legislativo Palestino, pues tuvieron 70 y algo, ¿vale? Y, y les ganaron. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, claro, pues hubo una ruptura violenta, es verdad, entre Hamas y Al-Fatah, ausencia de negociación, ¿no? Y en 2007, en junio, pues Hamas toma el control de Gaza, asesina a expulsores de Fatah y pues ahí tenemos esta cuestión, ¿no? Es que hay muchos puntos importantísimos que suceden y es un conflicto que no ha parado desde hace muchísimos años. También Israel ha invadido el sur del Líbano en más de una ocasión, luego se ha tenido Ujú. que ir. Es que al final han sucedido muchísimas cosas. Completamente de acuerdo. A ver, esto Mm, son, pues, es que para mí el conflicto no empieza desde la creación del Estado de Israel, esto empieza desde mediados del siglo XIX. O sea, podemos claro. decir que hay ciento y pico, 150 años, 160, 160 años más o menos de conflicto. O sea, pues los 125 más casi, pues 165 años de conflicto, casi. Entonces, esto es una cosa muy complicada, ¿no? Y yo, lo importante es decir, más allá de uno siempre puede tener mayor o menor conocimiento de lo que ha sucedido, estudiarlo más, ver otra fuente. Creo que lo más importante en la solución, no solo de este, sino de cualquier conflicto, es si hay voluntad de acuerdo por las partes y sobre todo si hay una especie de consideración por la persona, no por lo que es la vida. Partiendo de eso, si hay si lo que se prima en algún momento no son intereses pues, geopolíticos de cualquier cuestión o lo que sea, ¿no? Si lo que es la vida, si no hay un interés en la vida y si esos intereses coinciden, ¿no? Porque esto, pues como coincidió en los años 90, perdón, finales de los 80, principios de los 90, cuando siguió el proceso de Oslo, también porque era una cuestión geopolítica que a Estados Unidos le beneficiaba tras con la caída de la URSS y todas estas cosas, ¿no? Eh, no hay que fijarse, o sea, obviamente hay que fijarse para lo que se llama en resolución de conflictos la justicia transicional, etcétera, de, bueno, porque hay Mm. enemistades, estas cosas, y bueno, ir resolviendo estos apuntes, ¿no? Pero lo más importante no es ir a una memoria revanchista y nada, sino ir a intentar ese respeto por la vida de cada uno y que esto se pueda solucionar. Y luego ya, pues obviamente, en la elaboración de un plan lo más justo posible, pues nos tenemos que ir apegando a los hechos. Pero
hay tantas cosas, hay tanto... Sí, Mira, nos hemos dejado Hezbollah, que no hemos hablado de Hezbollah, que es principal protagonista de hoy en día. sí, sí, bueno, desde mi punto de vista, o sea, hoy es protagonista, pero en ese ambiente geopolítico que está en contra de Israel. Pero es decir, yo creo que no es para el conflicto entre israelíes y palestinos, es otro paso más, es decir, Hezbollah es ese ente, ¿no? Que ha hecho mucho daño al Líbano también, aupado por Irán, que es el rival geopolítico Correcto. de Israel en la Mm. zona, y que quiere aprovecharse de eso pues, por su propio beneficio, pero no, para mí no es un amigo de los palestinos, ni mucho menos. No, no, Simplemente lo no, está utiliza claro. Ujú, cuando es ujú. otro hecho más, ¿no? Yo creo que en el conflicto hay que centrarse mucho en lo que son los propios israelíes y palestinos en sí. Bueno, las cuestiones del Líbano y Irán, ellos siempre van a estar ahí como elementos desestabilizadores para no tener ningún tipo de acuerdo en la región. Si quiero lo dejamos aquí otro día charlamos, que seguro que nos hemos dejado algunas cosas, bueno, nos hemos dejado, no digo casi seguro, seguro que nos hemos dejado muchas cosas de las que hablar. Creo que es importante también a la gente en algún momento, si no he seguido un orden específico de años, porque creo que son en datos o fechas muy importantes a enseñar, y si otro día, pues si quieres, podemos hablar y seguir, que es muy interesante y nos ayuda a conocer lo que pasa hoy en día. Yo por mí, perfecto. Genial, Alberto.